Bueno, ahí está la grabación iniciándose. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Me devuelve una receta de tarta de manzana. Lo mismo que si le pregunto, ¿no? ¿Cómo se hace una página web? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Me va a contestar con información que ya tiene, ¿sí? Recordemos esto. Vamos a explicarlo pedagógicamente. ¿Qué es ChatGPT o de dónde nace básicamente? Bueno, ChatGPT es un modelo, ¿sí? Llamado, o que le decimos LLM. Language Large Model o Large Language Model, es indistinto para el caso, ¿sí? Vienen de ahí las iniciales, LLM, ¿sí? Y son modelos de lenguaje, básicamente. Por ejemplo, ChatGPT, Cloud, Gemini, ¿sí? Son modelos o chatbots que interaccionan con nosotros. ¿Qué sucede? Estos chatbots fueron entrenados con muchísima información, ¿sí? Muchísimos documentos. Muchísimos documentos, ¿sí? Toda la info, se dice que toda la info de Internet, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La manera de que funcionamiento de este LLM es haber leído un montón de cosas y mediante patrones y cuentas matemáticas lo que hace es devolverte la mayor probabilidad de respuesta de una palabra a la otra, ¿sí? Para entrenarse, en algún momento le pasaron una cierta cadena de texto y le dieron la letra que seguía. Después le dieron toda la otra cadena más la letra que seguía y le dieron otra letra que seguía. Es un modelo de entrenamiento parecido a las redes neuronales recurrentes o a la serie de tiempo, ¿no? Por ejemplo, para predecir el clima, ¿sí? Pero tranqui, no se preocupen, no vamos a entrar mucho en ese tema. Pero básicamente le enseñaron qué letra seguía después de un montón de otras letras. Entonces, ¿qué hace ChatGPT o estos modelos cuando te contestan? Lo que hace es, vos le pasas una pregunta y empieza a predecir las posibles respuestas o las posibles letras que van saliendo. Entonces sale esta letra, dice, bueno, la mayor probabilidad de que la otra letra sea la A, la otra sea la C, la otra sea la H, y te termina dando una respuesta basada en probabilidad o en estadística, ¿sí? Entonces, cuando vos le preguntás qué era una tarta de manzana o cómo es hacer una tarta de manzana, empieza a buscar entre toda esa información que alguna vez entrenó y se dio cuenta que la respuesta más adecuada era esta letra, esta que le sigue a esta letra, esta y te termina dando una respuesta. Básicamente, para resumirlo y ponerlo en criollo, te da la mejor respuesta estadísticamente de todas las que leyó. Es dicho muy a grandes rasgos, ¿no? Entonces, imagínense un médico del pueblo que entrena, no porque estudia medicina, sino porque empieza a ver muchos casos y empieza a sacar como conjeturas. Entonces llega alguien y dice, me duele la panza y vomito y no sé qué. Entonces él empieza a analizar entre todos los casos que ya atendió y saca una conclusión. Estadísticamente, siempre que viene y le duele la panza, bueno, tenés gastroenteritis. Obviamente que nosotros sabemos que la medicina actual hoy en día hacen estudios y demás, pero bueno, un poco así sería como el funcionamiento. Pero ¿qué sucede con eso? Hasta ahí todo bien, por más así, bueno, profe, pero la realidad es que preparar una tarta de manzana clásica y cremosa es un proceso muy sencillo, cuando vos ves los ingredientes, me da la receta de una tarta de manzana. O sea que más allá de cómo lo hace, podríamos decir que en grandes rasgos lo hace bien, ¿sí? O sea, no hay grandes problemas con eso, ¿sí? La verdad es que es una locura, es alucinante, sí, pero bueno, llegó para quedarse. Le podemos saber que tiene unos problemas, pero bueno, no es lo que viene al caso hoy. Entonces, bueno, te da esto, te da la respuesta a todo. Lo que viene o lo que venimos a ver hoy es que a veces, ¿qué pasa si lo que yo le pido no está acá? Si yo en vez de preguntarle una tarta de manzana, le pregunto una tarta de manzana, no, pero yo quiero la receta de la tarta de manzana de la tía Elvira. Entonces, lo que sucede es que ¿vieron que ahí dice buscando? Empieza a buscar y dice, no existe una receta pública registrada a nivel global bajo el nombre exacto de tarta manzana de la tía Elvira.
En el mundo de la gastronomía, los platos bautizados con nombres familiares suelen pertenecer a secretos de cocina privados o tradiciones que se transmiten de generación en generación en forma oral, ¿sí? Sin embargo, hay dos posibilidades muy cercanas según registros culinarios regionales. El budín de manzana de la tía Elvira, exquisito postre, bla, 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 bla. Confusión de nombre. Es muy frecuente que ese tipo de consultas se deban a una confusión con recetas virales de internet de estructura similar como la famosa tarta de manzana de la tía Rosita o la tía Lourdes. ¿Qué empieza a hacer? Empieza a consultar en todo lo que vio y dice, che, pará, mira que no tengo ninguna tarta de manzana de la tía Elvira. Pero igual, puede ser esto, puede ser lo otro, porque está hecho para siempre dar una respuesta, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero remitirme con esto? Que al no estar en esta información global de todo Internet o todos los datos con los cuales se pudo entrenar esta inteligencia artificial, la receta de la tía Elvira, es imposible que la conozca. Entonces, si yo le pido la receta, como ya acabamos de ver, no me la puede dar, ¿sí? ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, imagínense que vamos a usarlo para algo un poco más profesional y yo quiero hacer una aplicación que hable sobre los cuidados de la inteligencia artificial dentro de las clases de marketing de Barracas del CFP número 35. No sé, imagínense. Muy específico de algo que obviamente no está en internet, lo estoy inventando yo o es algo muy reciente. Entonces no puedo poner una IA a contestar eso automáticamente porque no lo conoce, ¿sí? Entonces básicamente si yo quisiera usar una IA para un chatbot que atienda consultas 24/7 o de repente que ayude a gente a guiarse en los mecanismos o los protocolos que hay que seguir de seguridad en las clases de marketing del CFP 35 en Barracas, no los va a poder ayudar, ¿sí? Voy a tener que estar yo, porque ¿quién es el que lo conoce? Yo. Si yo dibujo un papel y dejo acá un libro, bueno, cualquier persona que trabaja acá en el centro y que yo deje a cargo podría contestar esa pregunta, pero volvemos a lo mismo. No estoy usando el poder de la inteligencia artificial o de las automatizaciones porque no está disponible esa información, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy o qué vamos a aprender a hacer? Bueno, a darle cierta información a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial aprenda de esa información y conteste preguntas, ¿sí? Por ejemplo, quiero hacer una aplicación, nos contaba un compañero Marcelo, que estaba presente hoy, uno de los primeros días de clase, que él se dedica, él es técnico en refrigeración y es un título más largo. Sí, perdón, Marcelo, no lo quiero achicar, pero generalmente está con cuestiones de refrigeración y las veces que le preguntó a la inteligencia artificial, no les daba respuestas muy certeras porque evidentemente quizás no era un campo muy explorado a la hora de haberse entrenado la inteligencia artificial o la información que está disponible tampoco era demasiada. Entonces, bueno, si él el día de mañana quisiera hacer una aplicación con inteligencia artificial, no podría solamente mandarle la consulta a ChatGPT que devuelve porque devolvería algo mal. La idea de la clase de hoy o la idea que surgió en ese momento es, bueno, ¿cómo puedo hacer para dotar a ChatGPT de la información que yo tengo, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver más o menos hoy, que fue más o menos el preámbulo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay varios caminos realmente, ¿sí? Los caminos que existen hoy en día y son medianamente nuevos eran, en primer lugar, RAG, que es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Es un sistema o un tipo de arquitectura, ¿sí? Cuando digo tipo de arquitectura es que está diseñado de una manera, sino no es que, qué difícil lo que estamos viendo. O sea, simplemente es un proceso que ya vamos a ver que consta de dos partes. Y lo que hace, o su sigla, se llama Retrieval Argument Generator, que es una especie de respuesta argumentada, generada, o algo por así decirlo, o una respuesta generada sobre argumentación. O sea, la argumentación sería esta documentación que yo le doy. Por otro lado, tenemos algo que salió hace poco y que después vamos a ver cuál es la diferencia con esto porque puede causar confusiones, que se llama Large Context o contexto largo, ¿sí? ¿Qué significa contexto largo? Bueno, antes a la inteligencia artificial no se le podía pasar mucha información, ¿sí? Porque no estaba preparada para eso, ¿sí? Hoy en día se le puede pasar hasta 2 millones de tokens, ¿sí? Tokens, recuerden que es la medida que usa la inteligencia artificial, no es la que nos quedamos sin plata, aunque también se rige por eso, sino que es la medida que tiene la inteligencia artificial de input y output, ¿sí? Sí es verdad que nosotros decimos que nos quedamos sin tokens, pero no es que nos quedamos sin, no es que token siempre significa moneda o plata,
simplemente significa que nos quedamos sin tokens para mandarle a la IA, que yo cuando pagué por una cierta cantidad de tokens que le entren. Pero lo que le entra o lo que sale a la IA se llaman tokens. Mucha gente lo confunde con caracteres, y no es que esté mal, no es lo mismo, pero son parecidos, ¿sí? Pero no es que 10 caracteres son 10 tokens, ¿sí? Capaz que 10 caracteres son 5 tokens, 7 tokens, habría que ver. Entonces, ¿a qué viene esto de Large Context? Bueno, yo puedo agarrar y mandar todo el contexto que yo quiera, hasta 2 millones de tokens, a la IA. Entonces yo le puedo mandar la pregunta: ¿cómo soldar un caño de hidrobronce en una curvatura de un aire acondicionado LG Split? No sé, es un ejemplo, ¿no? Estoy siendo muy específico. Y le puedo mandar toda la documentación hasta 2 millones de tokens, que antes no se podía. Por eso había empezado, o sea, este es uno de los primeros, ¿no? Que ahora vamos a ver cómo funciona. Entonces, hoy en día creo que habría que analizar, o la diferencia que hay con este es solamente un tema de dinero, ¿sí? Si la documentación que tiene que viajar es un montón y posiblemente me consuma en cada pregunta que me hacen unos cuantos dólares y quizás no termine siendo rentable, ¿sí? Pero bueno, básicamente es eso. Large token significa que, que le puedo mandar muchísimos tokens junto con la pregunta y que la IA revise en esa documentación que le mando y responda en base a eso, ¿sí? El RAG ya vamos a ver que es un poquito más complejo, pero bueno, vino a solucionar lo que antes no existía, que esto es muy nuevo, ¿sí? Esto es muy nuevo. Entonces no se podía mandar mucha información. Por ende, encontraron esta manera del RAG. Ya la vamos a explicar, digamos, es la anfitriona de hoy, así que la vamos a dejar un poquito para después. Y último caso, o último más conocido, es lo que hablamos hoy con Marco, que se llama Fine Tuning. Fine Tuning lo que hace o lo que es agarrar y usar este modelo que ya está entrenado de ChatGPT y entrenarlo un poquito más con nuestros datos, ¿sí? Pero como ya vimos, lo repetimos igual, el problema que nos encontramos con esto es dos cuestiones, ¿sí? La primera es que es costoso. ¿Por qué? Porque para entrenar un modelo hoy en día se necesita algo que se llama GPU, ¿sí? O poder de cómputo, que son las famosas tarjetas gráficas con las que se minaba. No son las mismas, no sirven para lo mismo, pero se minaban las criptomonedas antes, ¿sí? Son las mismas estructuras, o sea, lo que se llama tarjeta de video, pero no tienen básicamente la infraestructura de igual manera, ¿sí? Es diferente. Entonces es muy costoso, ¿sí? Porque necesitas tener una GPU dedicada o comprar este aparato en particular para entrenarlo, ¿sí? Y lo malo también es que una vez que lo entrenás, también puede quedar desactualizado. ¿Por qué? Vamos a poner desactualizado. Porque yo lo entrené una vez. No es que se entrena todos los días, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo lo entreno hoy y mañana sale algo nuevo? Lo tengo que volver a entrenar, ¿sí? Y todo eso conlleva. Si yo ya tengo la GPU y ya invertí, bueno, no pasa nada. Pero constantemente hay que ir actualizándolo, ¿sí? Por eso, las versiones que salen de ChatGPT o de Cloud no solamente son versiones que actualizan alguna cuestión de programación, sino que también se actualizan con un montón de información, ¿sí? No sé si alguien se acuerda de hace unos años atrás que ChatGPT solamente te contestaba con cosas que hayan pasado hasta el 2021. Entonces te decía, yo más del 2021 en adelante no sé nada, porque me entrené con documentos anteriores al 2021. Todo lo que sea posterior no lo conozco, no lo sé. Pasa hoy en día también. Vos estás tratando de usar la inteligencia artificial para desarrollar un programa y colocás, vieron que, como les digo, salen distintos modelos, ¿no? Estos modelos los vamos a poder encontrar en esta página. Yo creo que ya se las pasé, pero es muy interesante. Y quizás hoy lo podamos ver un poco más. Platform.ia, platform.openai.com, ¿sí? Esto lo que tiene es dos cuestiones. Acá ustedes tienen que sacar su API, que ahora de paso aprovechamos y sacamos una para usar en el proyecto que les voy a mostrar. Y al mismo tiempo compran o colocan dinero para usar esa API, ¿sí? Ustedes se tienen que registrar, se pueden registrar con Google, quedarían en esta pantalla, tienen que ir a API Keys y acá crean una API, ¿sí? Che, ¿cómo está consumiendo esto? Miren, ¿cuántos centavos? Qué lástima que no las puedo copiar. Pero bueno, create new secret key.
Name, vamos a poner prueba 23 del 6. Copy y la vamos a traer a un punto de marca. Ahí. Vamos a crear también un punto de marca. Ahí está, perfecto. Bueno, y lo que le iba a mostrar, perdón, es lo siguiente. Ustedes pueden entrar a platform.openai.com/docs/pricing. Van a All Models y les aparecen todos los modelos que existen, ¿sí? El GPT 5.2, 5.2 Pro, 5.1, estos son los últimos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes quieren programar sobre GPT 5 en adelante, algunos modelos le dicen que no existe ese modelo. O sea, por ejemplo, FreeBuff, ¿dónde estamos acá? FreeBuff, que es una de las tecnologías que usamos, cuando yo estoy programando con un GPT 5 mini o un GPT 5 nano, me dice que está mal, que no existe. Porque evidentemente su último entrenamiento habrá sido anterior a la fecha de salida. Sí es verdad que algunas están dotadas con investigación en internet, entonces a veces le tengo que pasar una página para que investigue y lea, y ahí recién como que entiende que sí que existe, y bueno, que es muy loco, ¿no? Porque entiende que fue entrenada antes, y muy loco que no viene al caso, pero bueno. Entonces, aquí hago con esto. Queda desactualizado, ¿sí? Y también es caro. Y el RAG, que es lo que vamos a ver hoy, lo que hace básicamente, o el funcionamiento... perdón, antes de seguir con el RAG, ¿sí? Porque no quería quedarme en el aire. Entonces, estas son las tres maneras de que pueda contestar el chat o la inteligencia artificial cosas puntuales que solamente yo sé, ¿sí? O sea, no quiero que nos perdamos de ese punto. Estas tres técnicas, entre otras, son la manera de nutrir a algún modelo de inteligencia artificial de texto o de lenguaje con información privilegiada que solamente yo tengo o que no está al acceso de internet o de muchas cosas. Hasta ahí, más o menos se entiende, ¿no? O sea, estamos viendo, o vamos a ver, una de las tres técnicas para poder dotar a la inteligencia artificial con información propia mía, para luego poder usarla ya sea en una aplicación o en algo, ¿sí? Pero que la inteligencia artificial responda en base a información que nunca vio. O sea, estamos de acuerdo con eso, ¿no? O sea, partimos de ahí. Más o menos, ¿estamos bien? Vamos. Esa manito. Entonces, vamos a ver si está grabando, perfecto. ¿Cómo hago eso? ¿O cómo se hace un RAG? ¿Sí? Para cuando ustedes lo empiecen a escuchar nombrar ahora el RAG. Bueno, el RAG consta de dos partes, ¿sí? El RAG consta de dos partes. Tiene, por un lado, ¿sí?, una base de datos, que es donde yo voy a depositar esa información, ¿sí? Y por otro lado está el chat. El LLM, ¿sí? ¿Qué sucede? De este lado, ¿sí?, está el user que va haciendo preguntas, ¿no? El famoso, esto es un chat, ¿no?
Entonces, en un uso tradicional o normal, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo pregunto algo en el chat, viene la pregunta, tuki, el chat analiza, procesa y devuelve. Ese es en el caso normal de hoy en día, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Mi info no está en este chat. Entonces, ¿qué sucede? Lo que vamos a ver hoy es que realmente el chat, ¿sí? Debería agarrar, hacer una pregunta. Esa pregunta viaja a la base de datos, ¿sí? Y la base de datos le devuelve al chat la pregunta, ¿sí? O sea, la pregunta viene por acá y es de vuelta al LLM, pero con información. El LLM mezcla ambas y devuelve una respuesta. ¿Cuál sería el color correcto para verde y azul? Bueno, vamos a poner violeta, pero... Y devuelve una respuesta. Entonces, sí o sí debería pasar por la base de datos. El tema es que esta base de datos no es una base de datos normal, no es una base de datos común y corriente, ¿sí? Para quien no sepa, creo que lo habíamos visto, pero si no lo repasamos un poquito, una base de datos es un lugar, obviamente, valga la redundancia, donde se guardan datos, ¿sí? Entonces recordemos, si nosotros teníamos login, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hecho una aplicación con login? Yo necesitaba una base de datos para guardar a los usuarios y las contraseñas, entre otros datos que podían ser DNI, fecha de nacimiento, dirección, ¿sí? Y demás cuestiones que me sirvan a la idea de mi negocio. Ahora, ¿qué sucede? Guardar información, ¿sí? De muchas cosas lleva mucho espacio, ¿sí? Y al fin y al cabo, el mecanismo que se usa en la base de datos, una query en una base de datos, hay una tabla, por ejemplo, vamos a asumir que voy a buscar acá. Esto es aparte, ¿no? Ustedes tienen la base de datos, como habrán visto si es que ya hicieron alguna, que es como un Excel, ¿sí? Tienen columna 1, columna 2, columna 3, ¿sí? ¿Y qué hace cuando viene la consulta? La consulta puede ser, por ejemplo, select nombre from usuarios where edad igual 40, o sea, imagínense, ¿no? Entonces, ¿qué hace la consulta? Viene a la base de datos y se fija, esta columna se da, no, esta columna se da, no, esta columna se da, no, esta columna se da, perfecto. ¿Cuál es 40? ¿Este es 40? No, este es 40, no, este es 40, sí. Bueno, ¿cuál es el nombre? Bueno, esta no es el nombre porque es edad, este es el nombre, no, este es el nombre, perfecto. La intersección entre esta y la columna nombre, este es el resultado que devuelve, ¿sí? O sea, internamente quizás no funciona así, pero para que entiendan más o menos la iteración, ¿sí? Y acá vuelve la respuesta al backend y luego el backend la manda al frontend. Si yo tengo muchísima información, encontrar la respuesta para una pregunta es dificilísimo, ¿sí? Porque tiene que ir buscando entre toda la información hasta que encuentre la respuesta. ¿Qué pasa si yo tengo 850.000 páginas y la respuesta estaba en la última línea? Se tiene que leer todo, contestar la pregunta y ni hablar si después en cola viene otra pregunta y también estaba casi al final. Se empiezan a sumar segundos de latencia o lo que se conoce un poco más adelante cuando empecemos o empiecen a mandar a producción algunos proyectos, la espera, ¿no? Imagínense, ustedes entran a un local y le piden un café. Buenísimo. Hay una sola máquina que da café y tarda 1 minuto en hacer cada café. Bueno, va Marce, bueno, dame un café, listo. La gente va, pone la taza, 1 minuto. Después, justo a los 10 segundos llega Marco y dice, quiero un café. Bueno, va, pone otra taza al lado, o sea, le dice a la persona que hace los cafés, después que sale de Marcelo o el primer café, mandate este. Bueno, ¿qué pasa? Tiene que pasar todavía 40 segundos, 45 segundos. Viene Irma y dice, quiero 2 cafés, uno para mí, uno para More. Bueno, entonces ya se empieza a juntar una cola de cafés. ¿Qué pasa si entran 1000 clientes? Bueno, se empieza a formar una fila de que la máquina va a estar 80 años haciendo café para terminar de atender al último cliente.
Más o menos sería así. Entonces, la solución que encontraron, para redondear un poco toda esta idea, es que la base de datos no es una base de datos donde yo le mando la documentación así como tal, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, documentos, ¿sí? No es que yo agarro y empiezo a meter documentos en la base de datos, tiki, tiki, y que vaya a buscar acá, porque para que vaya a buscar la base de datos, que busquen el documento y listo, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace acá? Se llama vectorizar documentos. ¿Qué es vectorizar documentos? Bueno, es agarrar y a cada palabra del documento le pone un numerito al lado. 0.1, a este otro le pone 0.1 y a esta otra palabra le pone 1.1. Y el sistema básicamente se llama similitud coseno, ¿sí? Esa es una especie de medida de vectores, pero básicamente desintegra cada palabra a un numerito, ¿sí? Y esos numeritos tienen, por así decirlo, cierta relación entre sí. Por ejemplo, esto es un tema muy complejo, ¿sí? Pero vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible, ¿sí? Imagínense que yo tengo tres palabras: perro, gato y caja. ¿Sí? Entonces, posiblemente el perro tenga un numerito 0.2345 y gato tenga un numerito, por ejemplo, 0.2468. Y la caja, ¿sí?, posiblemente tenga un número como, no sé, 1.11111123 o tal vez 7, no sé. ¿Qué quiero denotar con esto? Que la similitud entre gato y perro es parecida porque los dos son animales y la caja, que es algo totalmente inerte y diferente, es 7.111123, pero capaz que si yo tengo la palabra cartón es 8 o 6.99987, ¿sí? Perdón, vamos a hacer uno menos. ¿Por qué? Porque capaz que la caja y el cartón se parecen. Entonces, a alguien se le ocurrió diseñar una especie de mundo paralelo donde todo tiene un cierto significado numérico y que se aproximan entre sí, ¿sí? Es como que, por ejemplo, nosotros nos juntemos toda la gente del CFP o todos los FPs y digamos, bueno, vamos a tratar de ordenarnos por equipo de fútbol, intereses, también si fuimos compañeros o no. Y cada una de esas características tenemos una cierta similitud o no, ¿sí? Vamos a ver esto, ¿sí? Otro ejemplo. Imagínense que yo voy a dibujar ahora un plano, ¿sí? Esto no es matemática, no se preocupen. Voy a dibujar un plano, ¿sí? O sea, un eje X y un eje Y. X e Y. Entonces, si en el plano yo digo, vamos a ponernos todo lo del rojo por un lado, todo lo de Racing por el otro, y todo lo de Boca por otro, y todo lo de River por otro. Bueno, ¿qué pasa acá? Lo de Boca están enfrentados a lo de River, ¿sí? Y lo del rojo están enfrentados a lo de Racing. Pero asimismo están enfrentados, o sea, como que no tienen cierta similitud. O sea, lo de Boca no son amigos de lo del rojo, tampoco son amigos de lo de Racing y demás. Pero ¿qué pasa si yo meto otro equipo, ¿sí?, que no es tan rival con nadie en particular? Por ejemplo, no sé, imagínense San Lorenzo, pero tal vez es más amigo de uno que del otro, ¿sí? O un equipo cualquiera, no hace falta que sea San Lorenzo, puede ser Tigre, Chicago, el que ustedes quieran, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Bueno, resulta que los de Racing le caen mal, ¿sí? Y los del rojo no son del rojo, pero son amigos del rojo y de Boca. Y a River y a Racing los dos odian. Entonces se van a poner por acá. ¿Por qué? Porque no es opuestamente a Racing, porque no es el rival, digamos, contrario tal cual, ¿sí? No es como la némesis, ¿sí? A River lo odia, entonces va a estar lejos de River, ¿sí? Porque si bien no es tampoco contrario directo, pero no le gusta, y se siente cómodo en esta zona, entonces cerca de lo de Boca y lo de Independiente. Ahora vamos a meter otro equipo que pase lo mismo, ¿sí? Pero que sea contrario a Boca y a Independiente, pero se lleve bien con estos dos, quizás los ponemos acá.
pero no necesariamente tienen que ser rivales opuestos. Entonces, ¿qué pasa? En vez de ponerlo ahí, lo voy a poner hacia donde es más amigo. ¿Es más amigo de Racing? Bueno, lo pongo por acá. Ahora, si yo tuviera el equipo que es totalmente opuesto a este, al que acabo de rellenar con marrón, pero también se lleva bien con estos dos, ¿sí? Bueno, quizás lo pondría acá. Pero ¿qué pasa si este equipo que acabo de colocar se lleva mal con este de rosa? Bueno, posiblemente no lo ponga ahí, lo ponga acá. ¿Por qué? Porque es totalmente opuesto al equipo marrón, se lleva bien con Racing y con River, pero a este no lo puede ver. Tampoco es que es súper contrario, ¿eh? Simplemente como que tampoco es que está todo bien. Entonces, en base a eso se van a empezar a mover sobre el plano, ¿no? Imagínense que esto es como una canchita o es un lugar donde están todos. Ahora lo mismo. Imagínense ahora dos características. En vez de una sola que sean equipo de fútbol, vamos a imaginar edad y sueldo, ¿sí? En el eje X vamos a poner la edad, por ejemplo. Y en el eje Y vamos a poner el sueldo. El sueldo, qué sé yo, 1 millón, 2 millones, 3 millones. Y la edad, 20, 30, 40, 50. Entonces nos nombramos a alguien de acá. No vamos a dar nombre para no herir susceptibilidades, pero vamos a suponer que el alumno 1 tiene 50 años y cobra 2 palos. Bueno, lo ponemos acá. Ahora, el alumno 2, este es el alumno 1. ¿Sí? El alumno 2 tiene 20 años y cobra 3 palos. Y después tenemos el alumno 3 que tiene 20 años, cobra 1 palo. Y después tenemos un alumno que tiene como 70 años y cobra 7 palos. Cuando empezamos a ver la similitud, bueno, el 1, 2 y 3 se asemejan, ¿por qué? Porque están dentro de estos rangos, ¿sí? O los encontramos en este espacio del gráfico. Y bueno, y acá tenemos otra persona muy alejada, que quizás también aparece otro de 70 años que cobra por ahí, no sé, 5 palos. Y bueno, podemos decir que se forman grupos, ¿sí? Por similitudes de posiciones o de distancias euclidianas en el plano, ¿sí? O en un plano 3D. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a alguien se le ocurrió hacer una especie de multiplanos, que es imposible representarlo de manera gráfica, por eso siempre digo que es como una especie de dimensión, ¿sí? Donde cada palabra tiene una dirección y una distancia. Una dirección y una distancia, una dirección y una distancia. Entonces, ¿qué pasa? Como les digo, hay palabras que van a quedar... a ver si puedo encontrar un gráfico. Para que también se entienda, se grafique lo que quiero explicar. Ah, esta me gustó. Che, qué buen video eso, lo tendríamos que ver. ¿Ven este gráfico de acá? A ver si lo puedo extraer y lo puedo llevar al Paint. Habría que ver ese video, después voy a ver si se los comparto. Yo no lo vi, o creo que no. Entonces, imagínense esto. Tenemos esto. ¿Qué sucede? Hay flechas para todos lados de las dimensiones, ¿sí? Entonces, quizás el perro y el gato van a estar como por este lado. A ver si puedo dibujar. El perro estará por acá, el gato estará por acá. Capaz que un tiburón... No, poner otro color. Un tiburón puede ser que esté por acá. Pero después lo que es la caja de cartón tal vez esté por acá, ¿sí? No sé, un hongo venenoso puede ser que esté por acá. Bueno, justo ese color no se ve. Por acá, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se va repartiendo según las distancias de todas las características o features que tiene, ¿sí? Entonces se coloca cerca de alguna familia más grande o más cercana en un espacio multidimensional, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Todo esto era para explicar lo siguiente. Estos números que se le da cuando se vectorizan los documentos o las palabras, empiezan a tomar ciertas posiciones. Algunas van a estar más cerca, otras van a estar más lejos, ¿sí? Entonces, esta base se va a llamar base de datos vectorial, ¿sí? Vectorial. ¿Qué va a guardar? Vectores. ¿Y vector qué es? No es más ni menos que un numerito, ¿sí? 0, punto, bla, 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 Es como que se trata de convertir
todo lo que son textos o palabras a números, ¿sí? Números con una cierta intencionalidad, ¿no? No 1, 2, 3, 4, 5. Entonces se van a repartir en esa dimensión. Los que estén o sean más parecidos para este modelo que alguien ya creó, o sea, como reitero, no es algo que se haga solo, hay alguien que ya lo creó. ¿Sí? Se usó una librería donde gente se habrá juntado, matemáticos y demás cuestiones, para decir, che, mira, me parece que el gato y el perro deberían parecerse, esto se tiene que parecer a esto. Entonces, cuando vos aplicás esa librería, ya se separa todo en esa multidimensión y se acomodan de forma en la que el creador lo diseñó, ¿sí? Y aquí voy con esto, bueno, se guarda en una base de datos muchos numeritos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la persona acá entra con una pregunta, que ahora vamos a convertirlo en una sola palabra, si no se preocupen, oso panda, imagínense que pone, ¿qué pasa con esto? Viaja a la base de datos vectorial y se fija a qué palabra o a qué animal, sí, no, mejor a qué palabra, porque hay varias palabras, no necesariamente todos son animales, ¿a qué palabra se parece más? Entonces, ¿qué hace en este viaje oso panda o el input del usuario? Oso panda se vectoriza, ¿sí? Y se convierte en un numerito. 0.3123 o 124, el que sea, no importa. Y viene y viaja hasta acá, hasta la base de datos. Y ahí empieza a machear, empieza a buscar alguna similitud, ¿sí? ¿Qué pasa? Imagínense que justo si son las 3, 4 palabras que encuentra acá, ¿cuál sería la similitud más cercana? Bueno, la diferencia de coseno más cercana posiblemente sea este número, ¿sí? Ese que está más cerca. Entonces, ¿qué devuelve? Esto devuelve gato. Gato. Y devuelve gato acá a la salida. Podemos ver que esto no tiene sentido para el ejemplo, obviamente, ¿no? Pero estamos encontrando la similitud, que devuelva la similitud. Perfecto. Ahora, ¿qué sucedería? ¿Sí? Y con este ejemplo, y abro una pregunta por si alguien quizás puede ser que todavía se perdió un poquito. Si estuviera la palabra oso, ¿qué número tendría oso si oso panda era 1003124? Bueno, quizás sería 13001, tal vez, no sé, imagínense. Por ende, en este caso, cuando vuelva a entrar oso panda, si esta palabra si estuviera en la base de datos vectorial, devolvería oso, ¿sí? Yo lo que le estoy pidiendo hasta ahora solamente es la palabra más cercana, ¿sí? No olvídense todavía de este proceso del LLM. De momento, más o menos, es un tema muy complejo que lleva un cuatrimestre, ¿no? Que alumnos lo puedan entender. Vamos bien, ¿no? Se entiende, ¿no? El propósito de una base de datos vectorial es reducir esa información a números, ¿sí? ¿Por qué? Obviamente por una cuestión de espacio y por el sistema que tiene esto de buscar el match, ¿no? de la cercanía o lo más parecido, ¿sí? Y ya vamos a ver para qué, ¿sí? No se preocupen, ya vamos a ver para qué. ¿Qué sucede? Obviamente que no le va a entrar una palabra sola en el input, ¿sí? Sino que va a entrar una pregunta, una tarta de manzana, que bla, bla, bla. Y por eso mismo es que el documento no se va a separar palabra por palabra, sino que vamos a empezar a conocer dos nuevas palabras que se llaman chunk y overlap. Son dos términos, ¿sí? Chunk viene del inglés de trozo, de trocear, de partir. El documento se va a partir en cierta cantidad de caracteres, no palabra por palabra, ¿sí? Entonces, un documento que tenga 28 páginas en PDF, puede ser que lo partamos página por página, no sé cuánto tendrá una página, 500 caracteres, 700 caracteres, lo podemos hacer. O lo que se recomienda, que también esto va a depender mucho del tipo de documento que tengo, si no siempre es igual el chunk o el pedazo que le voy a dar, le puedo decir que cada 200 caracteres se forma un chunk. Entonces el texto empieza, había una vez un principito llamado, bla, 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 pum, hasta que cumple 200 caracteres, ahora sí estamos hablando de caracteres, corta, primer chunk. Segundo chunk, desde donde termino el primero, 200 caracteres, saca el segundo chunk. Tercer chunk, a partir de los 400 caracteres hasta los 600, de los 600 al 800 el cuarto, y así va troceando todo el documento, ¿sí? Si el documento tenía, imagínense, vamos a hacerlo a menor escala, ¿sí? Había una vez un perrito lindo que caminaba por Buenos Aires y tenía hambre.
se encontró con un gatito y fueron amigos para siempre. Pobre. Qué linda historia, ¿no? Entonces, imagínense que esto es un texto súper largo. Yo le voy a decretar a esta base vectorial o al método o a la función que va a meter este texto en la base vectorial que haga un chunk de 10 caracteres en vez de 100 o 200, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agarrar y va a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues recuerden que el espacio también es un carácter, ¿sí? Cuando había 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primer chunk. ¿Sí? Todo este es el primer chunk. O sea que todo esto va a ser convertido a numeritos, ¿sí? Chunk 1. Vamos a poner chunk 1 es igual a 0.003 o 002, sí, 4. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es otro chunk, o sea que todo esto más esto, ¿sí? Se iría acá, digamos. Eso más eso sería el chunk 2. Y es 0, 0, 1, 0, 2, 3. Y así con el resto, ¿no? Chunk 3, 1, imagínense que hay 10, ¿no? Chunk 4, chunk 5. Y todo esto se va a desperdigar en estas dimensiones que yo le digo. Esta multidimensión van a terminar todas estas palabras o estas semi-oraciones o oraciones en algún puesto, ¿sí? Según la similitud. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la pregunta viene y agarra y dice: el gatito y el perrito ¿eran amigos? Imagínense que es la pregunta. Bueno, ¿qué va a pasar con esta pregunta? Va a viajar. ¿Sí? Va a viajar por acá, se va a convertir en un vector y va a buscar en la base de datos la coincidencia. Entonces, imagínense que este gatito termina dando un numerito como 1.2312. Bueno, lo que va a hacer esto, cuando entra a la base de datos, va a buscar las K se dice, o las X puede ser, pero las K coincidencias. ¿Qué significan las K coincidencias? Bueno, K simplemente es una letra como para poner un signo de pregunta. La cantidad de coincidencias que yo defina. Yo quiero que busque las 3 coincidencias más cercanas, la una coincidencia más cercana, 2, 3, 10. Bueno, ¿qué va a pasar? Si yo pongo una sola coincidencia más cercana, lo más probable es que traiga la parte donde diga gatito o donde diga perrito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pregunta tiene gatito y perrito. Entonces, seguramente si se descompuso la palabra en un vector que dice gatito y había otra parte que dice gatito, tengan similitud, ¿sí? Porque recuerden que ahora no lo estaba dando por significancia, sino por cantidad de caracteres que suceden uno al otro, y puede ser que tenga un poco de implicación de lo que significa, pero básicamente si hay una palabra que se llama perrito y yo le mando otra pregunta que dice perrito, probablemente tengan una cierta coincidencia en la parte del vector, ¿sí? Y por otro lado va a tener también la parte del gatito. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo poner que me devuelva las 3 coincidencias o las 2. Al poner 2, y seguramente como gatito va a estar parecido a la parte de gatito y perrito va a tener un vector similar a la parte de perrito, ¿qué va a pasar? Me va a traer la del perrito, había una vez un perrito lindo, y me va a traer la del gatito, se encontró con un gatito. ¿Sí? O puede ser que me traiga la del gatito y fueron amigos para siempre. Sí, habría que ver eso, habría que analizarlo más a fondo, pero ¿a qué quiero llegar con esta idea? La base vectorial me va a devolver 2 fracciones o 2 partes del texto. La del perrito lindo y la del gatito. ¿Sí? Esa información le llega al LLM junto con el gatito, junto con la pregunta completa, ¿sí? En español, ¿no? Digamos, en idioma natural. Entonces, ¿qué hace el LLM? Y obviamente cuando viaja de la base de datos al LLM, viaja en lenguaje natural, ¿sí? O sea, se convierte de vuelta a letras, lenguaje natural.
Vamos a poner lenguaje natural. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el M, que es el ChatGPT normal? Al tener la pregunta y al tener fragmentos recuperados de esa base de datos, elabora la respuesta con su creatividad. ¿Sí? Esta creatividad también se la puede, por así decirlo, agrandar o achicar, ¿sí? O anular. Y de ahí es donde viene o de donde obtiene ChatGPT la información para responder sobre cosas que nunca vio. ¿Sí? Entonces, básicamente, para redondear un poquito, y vamos al baño un cachito y a tomar mate, y después volvemos y terminamos de hacer la parte práctica. ¿Cómo funcionaría esto? Tenemos, por un lado, los documentos. Estos documentos viajan, ¿sí?, hacia una base de datos vectorial. BD vectorial, ¿sí? Esa información queda almacenada, ¿sí? Entonces acá la base de datos ya quedó cargada en este proceso. Este proceso, ¿sí?, se llama indexación. Cargada. Todo este proceso, ¿sí?, todo este proceso que vimos en la primera parte, se llama indexación. Indexación. Que habla de, o refiere a indexar, ¿sí?, la documentación y la base de datos. Toda esta documentación está hecha numeritos, ¿sí?, y acá se usa un modelo de embedding, ¿sí? Acá se usa un modelo de inteligencia artificial, modelo embedding. Embedding viene de embeber o de achicar, ¿no? O de vectorizar puede ser también. Modelo de embedding convierte todo a vectores, ¿sí? El mismo modelo tiene que ser exactamente el mismo modelo de embedding, ¿sí? Vamos a ponerlo en color naranja. Tiene o se usa para volver de un estado de números al estado de lenguaje natural. Entonces, ¿qué sucede acá? Una vez que tengo la base de datos, es lo mismo que dijimos antes. Tenemos el LLM, ¿sí?, y tenemos el user que pregunta, ¿sí? Vamos a poner acá así. Entonces, esta es la pregunta del usuario. Vamos a poner el modelo de embedding acá porque se usa para acá, y vamos a poner el modelo de embedding acá que se usa acá, ¿sí? Le puse el mismo color porque tiene que ser exactamente el mismo modelo de embedding porque fueron entrenados con cierta cantidad de modelos y de ejemplos, y distintos modelos de embedding fueron entrenados con distintos ejemplos. Entonces no puedo usar uno para hacer la base de datos y otro para hacer la consulta. Tiene que ser siempre el mismo porque es el lenguaje o es el encriptador que se usó. Entonces, como ese encriptador se creó de una determinada manera, no puedo usar otro que quizás se haya entrenado de otra manera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Viene la respuesta del usuario, viene la pregunta, Chucky, pasa por el modelo embedding y ¿qué sale? Todo ya hecho numeritos, ¿sí?, o vectores. Con eso lo que se hace es, se busca, ¿sí?, una cierta cantidad, por ejemplo 3 similitudes ¿sí? 3 similitudes, y estas 3 similitudes, ¿qué hacen? Bueno, las 3 viajan para acá, pasan por el modelo de embedding de vuelta y salen hacia el LLM hechas lenguaje natural, ¿sí? O sea, acá son vectores y acá se desvectorizan, por así decirlo. Entonces le llega el contexto, que van a ser seguramente 3 fracciones de 200 caracteres cada una. Bastante, ¿no?, lo que alberga, ¿no? Imagínense en 200 caracteres lo que puede llegar a traer. Y eso, el LLM lo va a procesar como contexto, ¿sí? Va a ser el contexto. Y luego va a tener la pregunta del user, pero en lenguaje natural. O sea, en vez de verlo, le llega en lenguaje natural. Vamos a poner lenguaje natural acá, lenguaje natural acá. Entonces, ¿qué pasa? El LLM o ChatGPT va a contestar la pregunta del usuario que le llega en lenguaje natural, junto con las 3 coincidencias que también le van a llegar en lenguaje natural desde el modelo de embedding, y va a devolver una respuesta que finalmente va a ser la respuesta, con un poco de creatividad de él, es: el gatito y el perrito fueron amigos para siempre. ¿Sí? A la pregunta, supónganse que era:
qué eran, ¿no? Imagínense la pregunta que sea esta, ¿no? Tiki. Y esta es la respuesta. Entonces, así sería el funcionamiento. Y esta parte se llama a ver si podemos poner acá. Implementación. Entonces, por eso decía que consta de dos partes. La indexación primero para cargar la base de datos y luego la implementación del modelo, ¿sí? Que va a buscar a esa base de datos y luego responde, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo la idea teórica de cómo funciona esto? Simplemente, lo que recuerdo, ¿no? Estamos dotando a la inteligencia artificial que no conoce la información propia nuestra o de la receta de nuestra tía, de esa información que no tiene, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Vectorizando toda esa información en una base de datos y mediante un algoritmo que lo que hace, o mejor dicho, un modelo de embedding, que lo que hace es codificar una cosa y convertirla en otra y descodificar eso también, ¿sí? Es como un encriptador, por así decirlo, para que le llegue ese contexto al ChatGPT y que el ChatGPT no tenga que estar buscando en todos los documentos, ¿sí? Que como decíamos, antes era imposible, hoy ya es posible y vamos a ver cuál es la diferencia, porque me van a decir, ¿para qué tanto quilombo si le puedo mandar la receta de la tía en cada pregunta que le hagan? Es verdad, pero ahí vamos a ver ambas cuestiones, ¿sí? Si quieren nos tomamos 10 minutitos para descansar un poquito, poner agua al termo y nos volvemos a encontrar a las 4 y 5 como mucho, y vamos con la parte práctica, que es la que tengo acá preparada para ustedes, para ver cómo es que se desenvuelve esto. ¿Estamos bien? Bueno, paro un poquito la grabación acá.